iPhone 15 Pro Max versus iPhone XS, Speed Test o comparación de rendimiento en pleno 2024. Vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos teléfonos. Les recuerdo que el iPhone XS es modelo 2018 y el iPhone 15 Pro Max modelo 2023. Entonces los dos están completamente apagados en este momento. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1 ahora. Sí, les hundí al mismo tiempo. Vamos a ver cuál prende primero. Vemos que vimos el logo primero en el iPhone 15 Pro Max. Mientras tanto te voy recordando que el iPhone XS tiene el procesador A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone 15 Pro Max tiene el procesador A17 Pro y 8 GB de memoria RAM. Y vimos que prendió primero el 15 Pro Max. Vamos a iniciar este video con un 65% de batería para los dos teléfonos. Vamos a ver en cuánto nos quedan las baterías cuando acabemos de hacer este video. Todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Empecemos con Snapchat. Los dos están conectados exactamente en la misma red Wi-Fi. El iPhone 15 Pro Max bastante rápido. Vámonos ahora con YouTube. El iPhone 15 Pro Max, como puedes ver aquí. Vamos a ver qué tanta diferencia hay con este dispositivo, o sea con el iPhone XS, porque con el iPhone XS Max pues prácticamente no hubo ninguna diferencia. Bueno, casi no hubo ninguna diferencia, pero por alguna razón me da la sensación de que el iPhone XS tiene un poquito de menos rendimiento que el XS Max, por alguna razón. Vámonos ahora con Pinterest, el iPhone 15 Pro Max, pero pues tengo la sesión abierta en el iPhone XS, déjenme saber si eso influye en algo. Vámonos ahora con Facebook, el iPhone 15 Pro Max, pero pues aquí atrásito apenas venía el iPhone XS. Vamos a buscar por aquí algunos reels. Entonces vamos a entrar. Vimos que hubo un poquito de lagueo en el XS Max al momento de abrir el video. Vamos a dejarlo ahí. Fíjate que en el iPhone XS como que hay un poquito de lagueo por alguna razón. Vámonos ahora con el Instagram. El iPhone 15 Pro Max es bastante rápido, como pudiste ver ahí. Por alguna razón siento que el rendimiento del iPhone XS es un poco inferior al del XS Max, como ya les había dicho. Vamos a mirar aquí dentro de los Reels en Instagram. Pues vemos que ahí sí ya no hay ninguna diferencia después de que las aplicaciones estén abiertas. Vámonos ahora con X, el iPhone 15 Pro Max. Ya tenemos cargado el contenido en los dos teléfonos. Pues bueno, primero el 15 Pro Max, pero de igual forma no hubo una diferencia muy grande. Ahora más adelante vamos a probarlos con algunos juegos, a ver si ahí hay una diferencia más grande. Entonces vemos que después de que la aplicación esté abierta, pues prácticamente no hay ninguna diferencia, como puedes ver aquí. Vamos a dejarlos ahí y vámonos ahora con Twitch. El iPhone XS primero, pero de pronto será porque tengo la sesión cerrada, no lo sé, déjenme saber ustedes de pronto qué piensan. Pero de igual forma no hubo mucha diferencia con esa aplicación. Vámonos ahora con Speed Test. El 15 Pro Max primero, pero aquí enseguidita el XS. Vamos a ver ahora con TikTok. El 15 Pro Max primero. Y fíjate que aquí sí hubo una diferencia bastante notable con esta aplicación, siendo el iPhone 15 Pro Max primero. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos. Vamos a abrir más videos. Vamos a salirnos. Vamos a seguir mirando más perfiles por acá. Vamos a entrar a este. Así perfiles random. Entonces vemos que ya después de que la aplicación esté bien cargada, pues prácticamente no hay ninguna diferencia. Y vamos a dejarlos ahí. Entonces vamos a salirnos y vámonos rápidamente con Tumblr. Bueno, el XS Max primero, pero es que no estoy seguro si sea por eso de que tengo la sesión cerrada. Pero de igual forma el iPhone XS estuvo primero que el iPhone 15 Pro Max. Vámonos ahora con Netflix. Vámonos ahora con Spotify. Tengo la sesión abierta en el 15 Pro Max, pero de igual forma se abrió mucho más rápido. Pudimos ver que en el iPhone XS hubo una diferencia bastante notable. Vámonos ahora con Amazon. Listo, en el 15 Pro Max primero, pero de igual forma aquí atrásito apenas venía el iPhone XS. Vamos entonces a cargar aquí algunas publicaciones. Ya vemos que dentro de la aplicación pues prácticamente no hay ninguna diferencia. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a abrir esta publicación y dejémoslo ahí, porque recuerda que así probamos la memoria RAM. Vámonos ahora con eBay. Entonces al momento de yo volver a abrir las aplicaciones deben de estar exactamente como yo las dejé. Vimos que con eBay el iPhone 15 Pro Max es bastante rápido.
Vamos a mirar también algunas publicaciones por aquí, así publicaciones random. Ahora abramos esta y por acá por último vamos a abrir esta. Entonces vamos a dejarlos ahí y vámonos ahora con Mercado Libre. Listo, en el 15 Pro Max ya lo tenemos abierto. Pero bueno, de igual forma aquí enseguidita venía el iPhone XS. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a abrir algunas publicaciones, porque así pues probamos la memoria RAM. Entonces vamos a abrir esta última y acá abramos esta última. Vamos a dejarlos ahí. Entonces ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Vamos a dejarlas ahí. Vámonos ahora con algunos juegos, a ver qué diferencia habría aquí. Entonces empecemos con Temple Run 1. El iPhone 15 Pro Max es bastante rápido, como puedes ver. Y aquí enseguidita el iPhone XS. Ya lo tenemos abierto en el 15 y ahora ya lo tenemos abierto en el XS. Vamos a darles play. Pues bueno, de igual forma vemos que no hay una diferencia muy grande entre estos dos. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. Vamos a ver si de pronto con este juego hay una diferencia más grande. Vemos que no están descargando configuración ninguno de los dos. El iPhone 15 Pro Max bastante rápido, ya lo tenemos prácticamente abierto. Y ahora ya viene el iPhone XS. Vemos que en el iPhone XS la animación de inicio la hizo bastante bien. Vamos a darles play. Bien, entonces vemos que prácticamente dentro del juego pues no hay ninguna diferencia. De igual forma estos juegos son bastante livianos. Vamos a mirar ahora con Subway Surf. Vamos a ver aquí cuál de los dos lo carga primero. El iPhone 15 Pro Max es bastante rápido, como pudiste ver. Con Subway Surf sí que hay una diferencia bastante notable. Seguimos esperando por el iPhone XS. Y ahora ya lo tenemos abierto en los dos teléfonos. Vamos a darles play. Listo, entonces vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el Asphalt 9. No sé si lo hundí primero en el iPhone 15 Pro Max o si de pronto fue que hubo un pequeño delay. Déjenme saber ustedes qué ven, ya que recuerden que ustedes son los jueces, ustedes son los que mandan aquí. En el iPhone 15 Pro Max lo tenemos ya abierto, como puedes ver, bastante rápido. Mientras que seguimos esperando por el iPhone XS. Fíjate cómo con este juego hay una diferencia bastante grande. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone XS. Vamos a dejarlos ahí. Y ahora vámonos con el Free Fire. Fíjate cómo con estos juegos hay una diferencia bastante notable. Podemos ver que el iPhone 15 Pro Max es bastante rápido, ya lo tenemos abierto prácticamente. Y atrásito pues venía el iPhone XS. Pues bueno, tampoco una diferencia tan grande que digamos. Vamos entonces a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el PUBG. Si tú tienes un iPhone XS, déjamelo saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y en cuanto a batería también. Si tienes un iPhone 15 Pro Max, déjame saber también cómo te va a ti en todos estos aspectos. El iPhone 15 Pro Max ya casi lo tenemos completamente abierto. Ahora sí, ya lo tenemos abierto en el 15. Mientras que seguimos esperando por el iPhone XS. Seguimos esperando por el iPhone XS. Ya lo tenemos ahora sí completamente abierto en el iPhone XS. Podemos ver que aquí también hay una diferencia bastante notable. Entonces ya vamos a dejarlos ahí. Y como puedes ver pues tenemos todas estas aplicaciones abiertas, todos estos juegos. Entonces ahora sí vamos a probar la memoria RAM que tenemos aquí. Recordemos que son 4 GB para el XS y son 8 GB para el 15 Pro Max. Entonces nos vamos de atrás hacia adelante y todas las aplicaciones deben de estar exactamente como yo las dejé. Si no, quiere decir que se han cerrado. Entonces el PUBG abierto en los dos, lo que es el Free Fire abierto en los dos, lo que es el Asphalt 9 abierto en los dos, lo que es el Subway Surf abierto en los dos, como puedes ver ahí. Lo que es el Temple Run 2 abierto en los dos, extraño. Lo que es el Temple Run 1 abierto en el 15 Pro Max, cerrado en el XS.
Digo extraño porque con el iPhone XS Max hubieron más aplicaciones cerradas. Vámonos ahora con Mercado Libre, cerrado en el XS, abierto en el 15. Vámonos ahora con eBay, cerrado en el XS, abierto en el 15. Vámonos ahora con Amazon, abierto en los dos. Como puedes ver, están exactamente como yo los dejé. Vámonos ahora con Spotify, abierto en los dos. Vámonos ahora con Netflix, abierto en los dos, como puedes ver aquí. Vámonos ahora con Tumblr, abierto en los dos. Vámonos ahora con TikTok, cerrado en el iPhone XS, abierto en el 15. Vámonos ahora con SpeakTest, abierto en los dos. Vámonos ahora con Twitch, abierto en los dos. Vámonos ahora con X, abierto en los dos porque están exactamente como yo los había dejado. Bueno, refrescaron la pantalla de inicio, pero de igual forma estaban abiertas. Vámonos ahora con Instagram, abierto en los dos porque están exactamente como los dejé. Vámonos ahora con Facebook, refrescaron la pantalla de inicio, pero de igual forma estaban abiertos los dos. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos. Vámonos ahora con YouTube, abierto en los dos, exactamente como los dejé. Y por último Snapchat, y abierto en los dos. Pues bueno, por alguna razón el iPhone XS tuvo más aplicaciones abiertas que el iPhone XS Max. Voy a tener que hacer una comparación de rendimiento entre el iPhone XS Max y el iPhone XS, a ver de pronto qué tanta diferencia puede haber. Tenemos ahora un 57% de batería para el iPhone XS y un 63% de batería para el iPhone 15 Pro Max. Entonces ahora vamos a ver los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Podemos ver aquí la gran diferencia que hay. Tenemos un resultado de 609.310 puntos para el iPhone XS y 1.490.211 puntos para el iPhone 15 Pro Max. Vemos que hay una diferencia bastante grande en cuanto al puntaje que tenemos aquí. En cuanto al Geekbench, tenemos lo que es 1.319 puntos para el single core y 2.807 puntos para el multicore en el iPhone XS. Para el 15 Pro Max tenemos 2.894 puntos para el single core y 7.178 puntos para el multicore. También vemos que hay una diferencia bastante grande, aunque sinceramente al momento de que lo estemos utilizando pues vemos que no hay una diferencia muy grande que digamos. En algunos juegos el iPhone 15 Pro Max pues abría mucho más rápido que el iPhone XS, pero de igual forma apenas por unos segunditos nada más. En cuanto a las aplicaciones normales que utilizamos día a día, lo que es YouTube, Instagram, Facebook, lo que es TikTok, Netflix, ese tipo de aplicaciones, prácticamente no había ninguna diferencia. La diferencia apenas era por unos milisegundos. Ya tocará ver más adelante con una nueva actualización, a ver si de pronto vemos una diferencia más notable. Pero pues hasta el momento no hay una diferencia muy grande que digamos. En cuanto a batería, pues sí que hay una diferencia bastante notable. Nada más fíjate aquí. Habíamos iniciado con 65 en los dos, ahora ya mira la diferencia que tenemos. Para el próximo video voy a hacer iPhone XS versus iPhone XS Max para ver si de pronto notamos más una diferencia entre estos dos, ya que tienen exactamente el mismo procesador, la misma versión de iOS, la misma memoria RAM. Entonces a ver si de pronto es que soy yo el que estoy mirando mal o algo así, pues ya lo vamos a ver, así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Recuerden que esta comparación fue solamente en cuanto a rendimiento, porque en cuanto a pantallas, cámaras, batería, sonido y otras cosas más, pues ahí sí que hay una diferencia muy grande, claramente a favor del iPhone 15 Pro Max. Esas comparaciones las hacemos en mi canal principal de Rubén Tech, así que suscríbete también para que no te lo vayas a perder. Por el momento pues eso sería todo por el video de hoy. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.